Depende de cada profesional qué tipo de formación adicional a la estrictamente técnica que me imparte en la universidad. Entonces, pero antes era gente que ni siquiera estudió nada, pero leía muy bien y escribía muy bien, ¿no? Y hay gente muy bien ahora destacable que ha hecho eso. Había gente de repente dedicada al derecho, pero que también se dedicaba al periodismo, gente dedicada al arte, pero que también se dedicaba al periodismo, lingüistas, literatos, ¿no? Ingenieros, ¿no? De todas las profesiones que eran finalmente dedicadas al periodismo. Y las reacciones anteriormente eran así. O sea, las reacciones estaban llenas de intelectuales, de gente, de poetas, ¿no? Acá en Expreso hemos tenido, y por Expreso la cantera que ha pasado por Expreso ha sido muy numerosa, ¿no? José Antonio Encinas fue su primer director, pero eso no quiere decir que además de él han pasado Ramón Rivero, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, el más destacable y más laureado que tenemos ahora, Mario Vargas, también empezó a escribir sobre deportes acá en un tiempo. Claro, ¿no? O sea, ha habido una buena, o sea, él se enteró y comenzó un poco su historia, ¿no? Si queremos ir hacia otro sector y otro tipo de sector, Bailey, ¿no? Bailey inicia su historia de periodismo acá en el Expreso, ¿no? Y de acá se fue a otros lados. También fue, recuerdo una vez le dedicó uno de sus programas a su maestro en el periodismo, que él decía que es no recuerdo el nombre, que era uno de los redactores principales de la sección de deportes, Pichirro Salinas, ¿no? Y me acuerdo que le dedicaba en vivo, y justo Pichirro Salinas yo no tuve la oportunidad de verlo, ya falleció Pichirro, y él estaba viendo el programa, ¿no? Y como le caían las lágrimas porque le dedicaba el programa, ¿no? O sea, a ti, Pichirro, mi maestro. Igual, por ejemplo, Vargas Llosa le dedica el pez en el agua, habla un fragmento a su maestro Carlos Neiva Romeo, ¿no? Que era un periodista policial que le enseñó un poco el secreto del periodismo a Vargas Llosa cuando hizo periodismo en un momento, ¿no? O sea, le enseñó a ver, él tenía 15 años, le enseñó a ver un mundo distinto a través de las letras. Entonces, probablemente fue su editor literario inicial, lo menciona algo así en su memoria, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, bueno, en este libro autobiográfico que fue en la no somos memoria. Entonces, Carlos Ney, por ejemplo, que es una persona que ahorita fácil está bordeando los 80 años, se emociona mucho y reconoce mucho, ¿no? Ahora que ganó el Nobel, pues nosotros tuvimos la oportunidad de llamarlo nuevamente a Carlito Ney, que es una persona bastante buena. Hicimos una entrevista y comentábamos y recordamos y vimos pues, cómo había sido, ¿no? Vargas Llosa lo había llamado, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa lo había llamado diciendo, oye, Carlos, lo ha visitado cuando estaba acá, ahora cuando volvió, ¿no? Y así hay muchas historias que se han ido sucediendo una tras otra con personas que han pasado por acá, ¿no? De todo, o sea, mencionemos algo, está Gil Ramírez, que no está acá, o por mencionar un nombre de repente un periodista que sea de acá. Las redacciones de Comercio, de La República, de Pense, Grupo Pense, el Peruano, ¿no? Y entre otros diarios, o sea, sus carteras, o sea, mejor dicho, sus reacciones están actualmente formadas por gente que se forma. O sea, quienes se han ido uno por oportunidad económica, por mejoras o por simplemente han encontrado un progresito. Por muchos han pasado por acá. Son miles de profesionales que hemos somos. Y bueno, o sea, nosotros vamos a celebrar, se supone, ahora el medio siglo de vida. Y estamos de una forma contentos de eso, ¿no? O sea, retomándonos, se ha pasado mucho también en el tiempo, o sea, en esos 50 años, pero eso ha tenido épocas de gloria, ha tenido épocas difíciles, ¿no? A los 2 años de formación adquiere esta empresa Manuel Ulloa Elías, no sé, ustedes lo recordarán y bueno, probablemente no ignoren quién era este personaje. Era un político muy acertado en su momento y fue un populista, ¿no? O sea, fue mano derecha de Fernando Belón de Terno, ¿no? Que fue presidente de Perú. Fue el presidente del Perú hasta el año 85. Con él, a él le quitaron la democracia, o sea, a él le dieron a Fernando Belaúnde, el gobierno militar le quitó el poder, o sea, acá hubo, en la época de 70 hubo un gobierno militar que asumió el poder, y a los dueños de los diarios, a los propietarios y a los directivos, o sea, los expulsaron. O sea, es como decir que ahora estamos trabajando tranquilos, el gobierno militar viene, ¿sabe qué? Este es un medio de comunicación que le pertenece a los peruanos, por más que sea privado, y se van. O sea, los deportaron. 10 años estuvieron en el exilio, ¿no? Después de 10 años volvieron con el retorno de la democracia
Belaúnde nuevamente asume el poder, gana nuevamente las elecciones y se las entrega a sus antiguos propietarios, ¿no? O sea, fue un momento en realidad emocionante. O sea, ha sido un bache, digamos, que es parte de la historia también, ¿no? Es parte de la historia del Perú. Todos los diarios pasaron por eso. O sea, acá vinieron profesionales contratados por el ejército, por el Estado, por la inteligencia. Ellos hacían, o sea, a los que trabajaban acá, votaron. Regresaron después de 10 años, regresó la democracia, regresó la libertad, regresó la competencia sana entre todos, ¿no? Después ha tenido épocas difíciles. Manuel Vivero ha estado todo ese tiempo, ¿no? O sea, él fue ministro varias veces, y esta empresa se gestó, ¿no? Básicamente bajo la mano y la tutela de él, hasta el año 92 que él muere, ¿no? En el año 92 él muere, y obviamente quien hereda la empresa es su hijo, ¿no? Un homónimo, Manuel Vivero Ampeuro, que también el año pasado, o este año creo falleció, ¿no? En Estados Unidos. Pero al hijo ya no le interesa, no tiene los mismos ideales del papá, o sea, no le interesa un poco el negocio de las producciones, así que le delega en este caso a la administración y la conducción a otras personas, ¿no? Algunos de ellos eran los, digamos, las cabezas de siempre, otros que se iban sumando. Entonces, es ahí cuando lamentablemente justo coincidía con el gobierno del presidente Fujimori, y uno de los directivos, digamos, transa con él y de una forma vende la línea integral. Es una época negra y no tenemos por qué no tenemos por qué eximirla, simplemente, o sea, son parte de las cosas que de repente Expreso pasó, ¿no? O sea, Expreso tuvo una crisis, digamos, ideológica en esa época, ¿no? O sea, la persona que lo dirigía, que era ajena, digamos, a ser el mandamás, por decirlo acá, sí, se coludió, digamos, con el gobierno de turno y finalmente trajo consecuencias terribles de manera comercial y de manera que, bueno, los lectores de alguna forma también se vieron traicionados tal vez, ¿no? Pero eso duró poco tiempo, felizmente, ¿no? Ya con la crisis se agudizó y en el año 2002 una nueva familia, ¿no?, adquiere la empresa, el nombre de Expreso, y volcándolo a retomar los ideales de sus inicios, ¿no? O sea, la familia García Miró, Luis García Miró es el propietario actualmente del diario Expreso, que es el actual director, ¿no? Luis García Miró Helguera, ¿no? Luis García Miró Helguera, él es por decir de alguna forma, la persona que sabiendo los problemas que había sufrido Expreso, ¿no?, adquiere la empresa en el año 2002 y ya vamos a cumplir una década casi bajo la tutela de esta nueva administración, y empezamos de cero, ¿no? Empezamos de cero en el sentido un poco disfrutando de las cosas buenas y también heredando las cosas malas, pero retomando los ideales del inicio, ¿no? O sea, Sebastián también es un intelectual que conoce mucho de tema, es una persona que respeta, digamos, la tradición de un diario conservador. Somos un diario conservador, somos un diario que apuesta por la inversión, ¿no? Un diario que de alguna forma quiere que el Perú sea mejor, y es un diario que de alguna forma también está vigilante de muchos hechos que de alguna forma tienen que ver con el camino y la libertad de nuestro país. O sea, y en ese sentido las cosas han ido bastante bien. Hemos retomado, hemos ganado nuevamente un mercado que tal vez en algún momento lo perdimos, y somos un referente importante, como les decía, para otros países, ¿no? Pasa algo, por ejemplo acá, un terremoto, fácil, países de España, o sea, periódicos de España o de Chile, de Brasil, Argentina, que nos toman como referencia, ¿no? Y la información que nosotros sacamos, en el diario Expreso de Lima salió o eso, ¿no? Claro, entonces igual, nosotros cuando pasa algo en el exterior, coordinamos con colegas de otros países, ¿no? Y que son referentes mundiales, ¿no? Y tenemos un sistema de monitoreo a través de nuestra web, o sea, incluso nos leen más fuera, obviamente, en el extranjero. Nuestra web es muy leída, ¿no?, a diferencia de los medios, o sea, porque el inconsciente de los peruanos en el mundo saben que Expreso es un diario de opinión, es un diario serio, un diario que no ha perdido un valor importante que es la verdad, ¿no? O sea, y en base a eso estamos, ¿no?